Aquí estamos. Excelente, muy bien. Pues vamos a iniciar, ¿qué les parece? Porque como ustedes saben, tenemos el tiempo limitado. Ya ves que he repetido algunos conceptos, pero les había comentado que, como comentó el filósofo alemán Martin Heidegger, repetir las cosas es que porque lo estoy pensando dos veces, ¿no? Entonces, eh, por ahí una disculpa. Veo por ahí que se conectó la profesora Edith. Muy buenas tardes, profesora. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Les agradezco que estén en este Shabbat con este viejo filósofo, pero bueno, eh, pues demos inicio prácticamente. Estuve calificando sus actividades, profesores. Profesora Lisbeth, tenías por ahí una actividad retrasada, pero se retrasó por el inconveniente que hubo del periódico digital, ¿no? Sí, ay, le pido una disculpa, pero sí se me... lo que pasa que estaba pensando hacerlo ahí en digital, pero pues no pude. Entonces ya mejor lo hice en PowerPoint y pues espero que esté bien. Ya vi mi retroalimentación ayer. Entonces sí, pues mejor lo voy a hacer por ese medio. Y en efecto, profesora Lisbeth, de todos modos, como te he comentado, reconozco sobre todo ya el proceso. ¿Se acuerdan que el propio Bandura ha trabajado, el psicólogo, trabajado los aspectos del concepto de lo cognitivo, ¿no? Lo cognitivo social. Se acuerda muy bien que el propio Vygotsky hablaba del aspecto social, el ruso. Entonces, considero, profesora Leyet, que tu parte cognitiva ya está más que establecida, ¿no? Por esa interacción con los niños, el trabajo y demás. He visto tu trabajo, pues bien en la investigación. Yo diría que excelente abordaje en toda la temática. Sí, gracias. Ya, lo que pasa que yo mis actividades las voy realizando por semana, como vienen en el cronograma, porque, bueno, pues no me da tiempo, ¿verdad? Entonces trato de hacerlas en tiempo y forma, y pues sí, nada más me atrasé en esa, pero ya la actividad de mañana ya la tengo, ya nada más ahí algunos detallitos de pulir los videos, de acomodarlos y ya los subo a plataforma. Sí, en efecto, por ahí también te envié mis observaciones de tu proyecto educativo. Hemos visto que prácticamente hoy lo vamos a ver ya en la materia de proyectos, que, por ejemplo, está la intención del docente, la intención de la familia, la intención del propio estudiante. Hay diferentes como caras del proyecto educativo. Por ahí tu caminar, profesora Lisbeth, también te envié mis puntos de vista. Sí, sí leí ya todas las retroalimentaciones y sí voy a atender a los llamados que me hacen. Muchas gracias, profesora Lisbeth, excelente. Profesor Juan, ¿cómo vamos por ahí? Te envié por ahí también mensaje de voz, espero que me escuches. Espero no fastidiarte, me escuchas el sábado de aparte en plataforma, espero no fastidiarte, profesor Juan. No, está bien. Ahí vamos con respecto a las actividades y con respecto también al proyecto. Con respecto a, igual como se menciona ahorita para entregar las dinámicas, pues igual estoy ahí, no, vamos, como utilizar estas herramientas porque a veces dentro de todo el proceso, cuando llevamos una dinámica, yo, por ejemplo, ahorita, como mencionó, que lo hiciéramos a través de amigos, familiares, pero yo lo voy a hacer en mi aspecto de aula, por lo mismo que estamos en esta situación, pues mis amigos tienen otras actividades, igual su familia, igual se puede decir todo su núcleo familiar de algunos amigos. Con respecto, pues bueno, yo estoy solo, entonces tengo que ver la manera de entregar la tarea y pues va a ser a través de mis alumnos. Entonces ahí es donde voy a llevar las dinámicas, pero dentro de las dinámicas, cuando uno aplica una estrategia, un aspecto tecnológico, cuando uno los va causando a los alumnos y otros no, pues vamos, en la aplicabilidad se tarda, entonces si hacemos un poquito de recortes dentro de la misma dinámica, porque el llevar toda la secuencia así como tal, pues de que uno tuvo una duda, esto, el otro, no, pues ya se prolongó prácticamente las 15, 20 minutos. Entonces sí tuve que recortar algunos fragmentos.
Entonces, pues ya lo subiré. Yo todavía estoy en eso de estar, vamos, utilizando pues esta parte de cortar y pegar y todo este aspecto dentro de la... Y es muy práctico también, como ahorita estaba escuchando, utilizar PowerPoint también. Pero pues ahí está uno tratando de hacer las cosas y demás, ¿no? Ahí vamos, ahí vamos. Sí, gracias, profesor Juan. Espero no aventarte más problemas de lo que, de lo que tenemos en la vida, en la parte académica. Tiene razón. El texto, por ejemplo, hablando de el trabajo que les dejé de proyectos perdón, de dinámicas de grupos, pues son más de 200 dinámicas lúdicas, ¿no? Más de 200 estrategias lúdicas del libro que les pasé. Y claro, yo creo que no es un dogma en la parte pedagógica, profesor Juan. ¿Qué significa esto? Recuerden muy bien que el dogma significa en griego vara recta. Es un camino que no necesariamente debemos de seguir tal cual como está el sendero. Podemos buscar unas veredas, ¿no? Como es en tu caso, porque seamos honestos, cualquier actividad que se realice en esta actividad grupal se modifica totalmente, ¿no, profesor Juan? Y ahora pues tú lo vas a abordar desde que era precisamente tu proyecto educativo, mezclando estas dos materias de trabajar en línea, ¿no, profesor Juan? Sí, lo que quiero abordar también es no dejar lo que es, creo que este programa que es LEM, siempre nos han mencionado que se debe de dar de 5 a 10 minutos, lo que es lectura, matemáticas. Entonces, por eso, ahorita eso es como base. Una de las situaciones es de que cuando uno aplica la lectura en el aspecto ya virtual, que vayan encauzándolos y demás, pues es una tarea también. Porque si nada más los dejamos, lean, y cada quien comprende como quiere y no los encausa, y más estamos en el nivel primaria, secundaria. Sabemos que deben de tener esos elementos para que en bachillerato, en universidad, no les cueste trabajo y ya sean súper hábiles, ¿no? Entonces, es bueno, es ahorita este trabajo que más tenemos en primaria y secundaria, porque yo estoy en secundaria, pues de ir encauzándolos en este tipo de irlos, se puede decir retroalimentando, porque la materia fuerte es español, pero nosotros también como tarea tenemos que inducirlos a que utilicen bien los mapas mentales, mapas conceptuales, cuadros sinópticos. Entonces, en una lectura que nosotros tenemos, irlos encauzando en palabras clave, y cuesta trabajo porque estarlo en el aspecto virtual, de que subrayen, también hacer compartir. Entonces, esa es la gran tarea que se tiene que hacer en el aspecto virtual, en compartir una lectura y que vayan subrayando ellos también. Entonces, ese va a ser, vamos, el trabajo del que yo pretendo, de que compartir lecturas, que vayan subrayando, ver cómo subrayan, ver todo este trabajo de dinamismo y irlos encauzando en estas técnicas, se puede decir más bien estrategias de aprendizaje. Totalmente, profesor Juan. Yo creo que has comentado cosas muy interesantes. Dice que hace 2 días yo estuve revisando el resultado de la prueba de PISA en México. Recuerde muy bien que se aplicó en el 2018 y arrojó resultados en el 2019. A lo mejor pueden decir, bueno, profesor, pero la prueba PISA, ¿qué es eso? Y si ustedes miran, por ejemplo, el lugar que ocupa México en estas variables que comentas, profesor, en la parte de lectura, de interpretar correctamente, en la parte de las matemáticas, en la parte de la ciencia, que son variables que se utiliza la prueba de PISA, que aquí en México se empezó a utilizar en el año 2000, ¿no? Ya ves que el Tratado de Libre Comercio entre 1994 y 1995, ya al final de Salinas de Gortari, se utiliza la prueba de PISA. México tiene un puntaje de 420, 430, está en lugar muy abajo, precisamente arriba, precisamente de Brasil, de Argentina. Y si usted mira el resultado del 2018,
China ha ocupado el primer lugar en todo, en ciencias, en lecturas, en matemáticas. Y uno reflexiona, profesor Gana, lo que tú comentas. Bueno, ¿qué pasó ahora? Recuerden muy bien que este tipo de instrumentos se utiliza y se hace cada 3 años. En el 2021 no se hizo por obvias razones, pero estaba yo viendo hace 2 días el periódico El Universal, me gusta leer el periódico, y estaba comentado por ahí que eh, la propia Delfina Gómez junto con el presidente comentaron que sí iban a retomar la prueba PISA en el 2022, pero ya nos tocaría ya alumnos que tuvieron en la parte de educación virtual, profesor Juan, ¿no? Entonces, este es el gran dilema de educación a distancia y qué se va a abordar, qué resultados va a generar. Entonces, no es la panacea, no es el santo grial este tipo de evaluación, pero sin duda lo que haga el docente, tanto de competencias, tanto proyectos, tanto dinámicas, puede inclusive contribuir para que el alumno pueda dar pues unos buenos resultados, ¿no? Que calificar es muy distinto a evaluar. Entonces, es lo que vamos a analizar precisamente en algunas variables, profesor Juan. Bienvenido nuevamente, profesor Juan. Gracias por tus palabras. Profesora Edith, vi los videos, profesor Edith, de la participación que tuvieron en la charla. Qué serios estuvieron, profesor Edith. No sé, tuvieron muy serios, pero no, hombre, hasta yo me puse muy serio cuando estuve revisando el video, profesor Edith. Bueno, yo voy a hablar con respecto a mí, no sé mis compañeros, generalmente, en lo particular, yo soy una persona muy seria, excesivamente seria, es una personalidad que a lo mejor ya tengo, incluso a lo mejor luego suelo parecer hasta dura, incluso como me dice mi esposo, robotizada, ¿no? Cuando yo expongo un tema, tengo muchas cosas que decir, parece que lo estoy leyendo, parece que lo estoy reproduciendo, a pesar de que no es así. Sin embargo, a lo mejor la manera en la que yo me refiero a las demás personas ha sido igual. Yo me acuerdo cuando hacía usted un comentario donde señalaba que a veces actuamos ante diferentes medios ambientes y me puse a pensar, dije, yo actuaré, que cree que no, que cree que no, así como me comunico con mis niños en la escuela, así les hablo. Parece que estoy así como que exponiendo, ¿no? Entonces, otra de las cosas que tengo que me dicen que soy muy literal, la literalidad. O sea, escojo bien las palabras, cuando hablo con otras personas me cuesta trabajo a veces enfocarme a lo que quieren señalar porque digo, no, ya no me cuadra esa palabra, ¿no? O sea, incluso yo desde chica me agarraba el diccionario de sinónimos, antónimos y para mí era súper entretenido, pero hay cuestiones que en las que uno tiene que trabajar, como dice, y a lo mejor lo que para unos no se ve natural, pues para lo mejor a mí es completamente natural en mí, la seriedad, la propiedad, incluso también todavía cuando me refiero con los compañeros de clase, saludos cordiales, estimados no sé qué, o sea, parece que estoy hasta politizando, ¿no? Totalmente, yo creo que, profesor Edith, tú eres, como se dice actualmente, políticamente correcta, ¿no? Pues sí, profesor Edith, fíjate que, profesor Edith, me recuerdan muy bien como ese rol del docente. Recuerden que lo que somos a veces en el aula no somos en la vida privada, ¿no? Hay como ciertas distintas formas de abordar esa realidad educativa. Recuerde muy bien, por ejemplo, hubo poetas, filósofos, uno llamado Esquilo, el creador de la obra de teatro de los espartanos, está Sófocles con Electra, Edipo, ¿no? Entonces, este tipo de obras hacía que el sujeto participara, y ahí viene la palabra personal, el que utiliza una máscara, ¿no? Yo creo que todos utilizamos en algún momento un tipo de máscaras. Claro, no me voy a meter en esos lugares peligrosos de la psicología porque no soy experto en eso, pero puedo decir que un docente actúa, ¿no? El escenario, dependiendo, claro está, por ejemplo, a dónde te diriges, ¿no? Si es, por ejemplo, adultos, muy adultos, pues a ver, la seriedad es bienvenido, ¿no, profesor Edith? Pero imagínate con la profesora Lisbeth, puros chiquitos, pues eh, eh, a veces no se da correctamente, ¿no, profesor Edith? Por ahí también mis observaciones vía mensaje de voz, profesor Edith. Sí, doctor, me parece fenomenal ese tipo de retroalimentación, se la voy a, yo creo que a robar. Es una retroalimentación un poquito más cálida, a lo mejor incluso pudiera ser más efectiva o afectiva en el momento que queremos señalar o puntualizar algo. Me parece perfecta, nunca yo había recibido una retroalimentación así y vaya que ya tengo varios años de estudiante
y se la voy a robar, doctor. Pues así es, profesor Edith. Yo creo que tomamos las cosas positivas también de la vida que nos ayuden para mejorar nuestros aspectos. No, recuerde muy bien eso y fíjense que me recuerda un poco, hay un libro, ya ahorita vamos a entrar en materia con proyectos educativos, profesora Edith, que se llama Jesús Palacios, es el autor, es un experto en pedagogía en educación. Creo que ya se los había comentado. El libro se llama La cuestión escolar, críticas y alternativas. Y él analiza de una forma magistral, es un libro como de 700 páginas, donde analiza el tema de la escuela tradicional y la escuela nueva, ¿no? Tanto se habla de una escuela nueva en estos tiempos. Y hablaba sobre el papel de la conciencia del sujeto que aprende. Entonces, si recordando, por ejemplo, un poco Aristóteles en el Liceo, Aristóteles por ahí tiene libros de la metafísica, de la física, de ética nicomaquea. Comentaba Aristóteles que el sujeto cuando llega al aula va en mente en blanco, como se dice en latín tabula rasa, ¿no? Pero aún aquellas experiencias que lleva el sujeto no es bienvenido en el aula, porque el que sabe es el docente nada más, ¿no? Entonces, esto precisamente, profesor Edith, nos hace recordar que toda la vida estaremos aprendiendo, ¿no? No hay un lugar que diga, aprendí nada más a los 20, ya no vas a aprender nunca. Yo creo que todos vamos aprendiendo porque no tenemos, no somos, no tenemos perfeccionismo, sino eso es parte inclusive de la vida humana, ¿no, profesor Edith? Sí, doctor, pues yo creo que aprendemos hasta de lo más mínimo, podría ser hasta de una serie. A veces vemos la multiculturalidad en los personajes, la manera en la que tratan los fenómenos sociales, incluso hasta la manera en la que se expresan. Vemos diferencias en cuanto a mexicanos, coreanos, turcos. Es realmente interesante cómo manejan los temas, cómo manejan incluso la forma en la que se expresan. El mexicano es muy, a lo mejor, explosivo, muy emocional, le dice las cosas chiquitas a todo, ¿no? Chiquitito, bonito, hermosito. Y, Una coquita, profesor, una ajá, pequeña coquita. y en otras culturas, pues no tanta risa, ¿no? Como los coreanos, a lo Sí, mejor los japoneses ven en la risa, a lo mejor, falta de confiabilidad. Entonces, la vida está llena de matices e indudablemente, como dice, debemos de saber hacia quién o hacia qué público nos estamos dirigiendo. O sea, tal vez no sería una máscara, pero sí una planeación. Bueno, porque también a lo mejor no lo voy a decir chiquitito, bonito, preciosito, pero sí voy a ocupar palabras que a lo mejor ellos conozcan. No les voy a hablar de proactividad, reactividad, asertividad, porque van a decir los niños, híjole, ¿qué es eso? Por ejemplo, yo cuando ya llego con niños de secundaria, le digo, ya deben de manejar ese vocabulario, deben de saber a qué me refiero cuando hablo de paradigma, cuando hablo de otros temas. Digo, si no, pues lo vamos a ir retomando, o sea, poco a poco. Pero sí es parte de, como señalaba el libro, que se tiene que adaptar el currículum dependiendo del niño, de la edad de los niños y también del entorno en el que se desarrollan. Entonces, más que una máscara, pues yo diría una buena planeación. sin duda, profesor Edith. Recuerden esto, profesores, es como a veces cuando un docente es muy serio en el aula, cuando se equivoca es mayor, se podría decir, la dificultad, ¿no? Se podría decir, yo deduzco así. Pero cuando un docente es relajado y demás, la equivocación a lo mejor sea muy común, ¿no? Entonces, yo creo que son diferentes formas de personalidad, profesores y profesores, pues cada quien realmente cómo se aborde. Yo también soy serio, sí me río, platico con la gente que ni conozco, soy muy amigable, ¿no? Pero bueno, son personalidades. Yo creo que la vida docente da para mucho y ese es el abordaje precisamente que queremos hacer dentro de nuestras materias, de todo el aspecto educativo. Muy bien, profesores, sin más preámbulo, ¿qué les parece si entramos ya a materia? Para que ustedes pues también ocupen su tiempo en otros aspectos. Nada más un momento, me voy a quitar la boina porque se me está calorando la boina como si fuera un nepura, pero desde las 12 del día. Déjeme quitarme la boina. Ah, ya me queda grande. Te voy a una cabezota. Bien, profesores, entramos en materia. ¿Quieren comentar algo más, profesores? No, muy bien.
Excelente, ya estoy grabando, ya queda, pues, el tiempo se va, muy bien. Dale, pues vamos a entrar ya a configuraciones finales sobre el profesor Juan José Vergara en su libro Proyectos Educativos. Considero y hemos hecho la deducción, ilustres profesores, que el proyecto educativo, a veces uno puede revisar lo que es el mapa curricular, el aspecto ya pedagógico del currículo, el camino al aprendizaje, cómo se puede hacer la deducción, y a veces dice, bueno, no hay cómo llevar a cabo un proyecto, por lo tanto el docente lo debe de generar. Les cuento, yo, mi experiencia como docente cuando daba religión presencialmente en una escuela católica, que ahorita estoy en una escuela católica, teníamos que hacer un proyecto religioso al final del cuatrimestre. Entonces, a mí me gustaba mucho hacer obras de teatro. Entonces, a mí me tocó hacer la última cena, se disfrazaron los alumnos, me tocó hacer el muro de las lamentaciones en el mundo judaico, se disfrazaron los alumnos de rabí, de judíos, hicimos una circuncisión. Entonces, a eso nos referimos con proyectos, es decir, que el propio docente debe también generarlo y hacer posible que esté en una institución educativa. Qué interesante sería, claro, a lo mejor las escuelas lo hacen o no, pero hacer una muestra académica al final del cuatrimestre, que cada uno de los estudiantes expongan algo, ¿no? Y eso puede ayudar precisamente para que padres de familia de otras instituciones educativas vayan y digan, me gustaría que mi hijo estudiara aquí porque hacen proyectos. Entonces, si se dan cuenta, tiene un impacto interesante en esta gama de ir abordando y dar a conocer también el trabajo de la institución educativa. Por lo tanto, vamos a terminar ya este libro que un servidor ya lo terminó de leer. Interesantísimo el texto. Yo creo que aborda mucho el tema de este nuevo paradigma, este nuevo modelo, esta paradoja del concepto también de abordar también hechos que sean concretos, que no sean contradictorios, que al menos se llegue a una buena síntesis. Y es lo que se busca, el concepto hermenéutico. Con el que la hermenéutica, les he comentado, significa el arte de la comprensión, el arte de interpretar. Por lo tanto, el docente es una hermeneuta del ámbito del trabajo curricular. Y a lo mejor me dirán, bueno, profesor, pero estoy en una institución muy tradicionalista, donde no hay mucho margen para el trabajo. Se puede llevar a cabo, invitar a la dirección, invitar a los padres de familia, decir, a ver, mis jóvenes van a hacer un trabajo final y van a exponer. Entonces, yo creo que hay una gran posibilidad, profesores, dentro del proyecto educativo, que ustedes lo lleven a cabo en un futuro, cuando estén ya dando clases presenciales. Lo pueden llevar a cabo y eso es precisamente una gran estrategia. No se les olvide, profesor. Muy bien, vamos a proseguir. A ver, creo que por ahí, profesora Lisbeth, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, en cuanto a esa parte que usted menciona de hacer nuestro proyecto, Sí. ahorita que ya implementamos las estrategias, yo implementé una y bueno, ya lo verá en el video, con Sí. las madres de familia de mi grupo. Incluso, bueno, yo les dije que le vamos a dar seguimiento a este tipo de actividades para considerar los aspectos como el estrés, la integración, y bueno, que lo vamos a hacer durante todo el ciclo escolar porque bueno, la actividad solo era planeada para un día, ¿no? Pero posteriormente la situación se fue dando, incluso ahí en el video una señora menciona que pues está agradecida por la actividad, porque es un espacio para ellas para reflexionar. Entonces yo ya me planteé hacer este proyecto todo el ciclo escolar, ¿no? Tal vez una vez por mes las voy a reunir, ya sea virtual o presencial cuando regresemos, y vamos a ir trabajando este tipo de temáticas, incluyendo las dinámicas. Podemos, por ejemplo, ahorita trabajé la de gotas antiestrés y posteriormente pues voy a retomar otras que les sirvan a ellas pues para reflexionar al respecto de las situaciones que les acontecen en el día a día. Y eso prácticamente les va a ayudar a ellas y me va a ayudar a mí, ¿no? Porque a mí me va a ayudar en el sentido de que pues van a estar integradas conmigo y el trabajo va a ser más fácil porque las actividades pues ellas van a ver que son en beneficio de sus niños. Entonces, ese es el proyecto que yo me planteé, que surgió de la espontaneidad de la actividad que hicimos, pero la verdad es que me agrada la idea y no, ¿cómo le diré? No me parece así tan difícil, sin embargo, pues sí tengo que irlo preparando, pero ya es el proyecto de mi grupo
y que vamos a realizar todo el año. Incluso yo en mi grupo tengo a una compañera docente que trabaja en mi escuela, tengo a su niño, y se quedaba así, ¿no? Yo pienso que ha de haber dicho, pero ¿cuándo quedamos que vamos a hacer estas actividades? Porque fue en la tarde. Entonces digo, pues es un proyecto que finalmente nos va a favorecer a todos y que, como usted menciona, pues hay que fijarnos proyectos que nos ayuden y que realmente partan de ese interés, en este caso, de las mamás de mi grupo, nada más. Interesante apostillado, profesora Lisbeth. Veo mucho potencial en eso y sobre todo no quedarse en la parte teórica, ¿no? Es decir, la idea es que ustedes lo lleven a su periferia, a su realidad. Tu profesora Lisbeth como ya maestra en educación, con maestría en educación, sin duda vas a ser experta en el tema del currículo, pero también experta en la parte del proyecto educativo. Es decir, llevar a cabo actividades en las tardes. Hay instituciones, les he comentado que yo estudié en un colegio marista, yo soy marista como estudiante, entonces tenían talleres de música, de artesanía. De hecho, te enseñaban a hacer artesanías en las tardes, los proyectos maristas. ¿Para qué? Porque luego lo vendías y sacabas dinero para pagar tu colegiatura. Entonces, había mucho impacto inclusive en este ambiente. Si uno involucra inclusive la parte de la familia, no, hombre, sin duda será un impacto positivo realmente en el ámbito de la propia educación y sobre todo que el alumno aprenda a cooperar, ¿no? A cooperar con los demás, a trabajar en ese ambiente. Es fantástico, profesora Lisbeth. Excelente comentario, profesora Lisbeth. Profesora Edith, adelante, tienes la palabra. Gracias, rector. Sí, efectivamente quería señalar la parte que hizo Liz, Liz, perdón, es realmente importante y tiene un impacto, digamos, efectivo y es mucho mayor cuando se trabaja con los papás que cuando se trabaja nada más con los alumnos. Incluso se involucran más en los proyectos porque también ellos están más conscientes, más sensibilizados. Nosotros también manejamos dos programas, que es programa joven, programa mujer. Ahorita nada más llevo programa joven, pero he trabajado también con las mamás y se ven más resultados, porque cuando iniciamos un proyecto de que vamos a alguna comunidad, vamos a plantar árboles, hace un huerto familiar, este, participan más. Incluso, digamos que es familiar porque ya no nada más va el niño, sino van con los papás y se hace una comunidad. Conoces al papá de fulano, conoces al papá de sutano, o sea, realmente es muy bonito. Y aparte, también lo que señalaba, la importancia de no solamente tomar temas de familia, matrimonio, bueno, el caso de Programa Mujer, que trabajamos con las mamitas, sino que también acabando nosotros el curso, nos dábamos nuestro tiempo de a lo mejor aprender una manualidad de pintura en tela, de crochet, de tejido, de canastas de cemento, o sea, cosas así. Entonces, esto realmente contribuye mucho a la comunidad y sobre todo a los niños porque se vuelve como que retroactivo. No nada más se trabaja de una parte porque a veces vemos niños que estamos trabajando el respeto cuando en su casa a lo mejor falta ese tema o por ahí hay un temita que pues uno les dice algo y en la casa se topan con pared o hay diferentes situaciones. Entonces, cuando se trabaja también con los papás, se vuelve un poquito más, los resultados son mayores, hay mayor eficiencia en cuanto a los resultados. Entonces, yo te felicito, Liz. Ya te voy a jalar acá de este lado de la asociación, porque realmente es muy importante trabajar este tipo de cosas, no nada más con los papás, sino también con los niños. Es lo que yo quería señalar. Me da mucho gusto que lo haya hecho Liz. Gracias, compañera. Y pues sí, si hay oportunidad, yo estoy dispuesta al trabajo. Se dan cuenta, profesores, se va armando la red de apoyo, la red de cooperación y va saliendo proyectos precisamente personales y comunitarios. Si una institución educativa, veamos el panorama un poco a lo mejor hipotético, pero cercano, cuando una propia institución educativa tiene talleres en las tardes, actividades, danza, expresión corporal, retórica, etcétera, y sobre todo hace proyectos comunitarios, no solamente impacta de forma positiva, sino evita la deserción escolar, también se da a conocer la institución educativa. Vean, las instituciones tienen diferentes formas de darse a conocer a través a lo mejor de comerciales, de diferentes marketing, pero una forma inclusive esa parte del consejo, de la comunicación entre familias,
Es decir, conviene a todos, porque una institución que tenga muchos alumnos conviene en el factor docente, hay clases, trabajan, en efecto. Yo creo que esa alianza, profesor Edith y profesora Lisbeth, yo creo que sería interesante, ¿no? Ir observándolo un poco más adelante, ¿no? Excelente apostillado. Ojalá, profesores, el proyecto educativo no, la ventaja de la adultez, de la parte andragógica, es que se toma más, un poco más de seriedad. No digo que los jóvenes no lo hagan, los jóvenes son un poco más románticos, ¿no? Tipo así como los poetas alemanes, ¿no? Pero un adulto ya lo puede llevar a cabo y ojalá que ustedes digan, bueno, me acuerdo que la maestría llevé proyectos educativos, voy a hacer mi propuesta en la dirección, voy a hacer mi propuesta y a lo mejor se lleve a cabo, interesantísimo, ¿no? La muestra académica que un servidor también tuvo en proyectos también con señoritas de preescolar, hacíamos proyectos educativos al final del semestre. Entonces, eso es interesante. Muy bien, profesores, demos ya porque ya nos queda 8 minutos. Recuerden que esa es la nueva modalidad de ahora, 40 minutos. Me sacó de mis casillas, déjenme decirles, la sesión pasada hablé con mi esposo y me dijo, no te preocupes, no seas piedra, no seas piedra. Me sacó de mis casillas. Muy bien. Aquí en la primera tesis, como ustedes saben, la historia, hemos visto también documentales, tenacidades y demás del propio Barack Obama. Estudié en Harvard Derecho. De hecho, se endeudó por ahí bastante para poder pagar y todo eso, pero yo creo que también ayuda mucho, lo hemos comentado. Siempre, yo no estoy de acuerdo mucho con Paulo Freire, donde Paulo Freire invita como diluir la figura del docente. Yo estoy más de acuerdo un poco con esta idea de Piaget en decir que el docente también puede trascender en la forma de la conciencia, decía Piaget. Entonces, no se les olvide que siempre está esta parte presente del buen impacto que va a dar el docente y sobre todo, yo les he comentado, un buen docente hace un buen trabajo, pero también la satisfacción se da para él mismo, porque ¿qué? Te suben el sueldo, tienes más trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso de subir el sueldo, ojalá que sí, profesora Lisbeth, ojalá ese es mi sueño. Pues muy bien, yo creo que nos quedamos con esta frase de este personaje que prácticamente marcó una connotación y sobre todo también tener un impacto positivo en la conciencia de los jóvenes. Bien, sigo, profesores. En la segunda tesis, aquí precisamente se habla del tema de la cooperación. Recuerden muy bien esto, que la propia infraestructura escolar, la propia connotación, la propia ontología, se puede decir, es que ve al sujeto de forma aislada. Siempre se ha dicho, inclusive por ahí les dejé una tarea más adelante, en el concepto de la evaluación en el aspecto cooperativo. Entonces, este tema siempre no hay que perder de vista que por más que estemos sentados en un aula de clases en solitario, al final de cuentas convivimos todos y cuando uno convive con todos se genera el éxito de un proyecto educativo. Por lo tanto, ese ecosistema pedagógico siempre se debe llevar a cabo a través de una buena cooperativa. Al final de cuentas, seamos honestos, profesores, vivir en familia, vivir en pareja, vivir con amigos, tienes que hacer grupos para llevar a cabo una tentativa. Y esa es la gran diferencia, porque cuando, por ejemplo, en la otra materia, no quiero entrar en esto, pero cuando hablamos de dinámicas de grupos, es una actividad escolar, social, nada más, pero el proyecto educativo tiene un impacto para toda la vida, para toda la vida. Y eso es precisamente que debemos de generar en nuestro pensamiento reflexivo. Eso es precisamente ese tema. Recuerde muy bien que hablando sobre el concepto del movimiento aristotélico, potencia y acto, estamos en potencia de ser docentes. Ustedes están en potencia de ser maestros en educación, en acto de ser ya maestros en educación. Entonces estamos en esa potencialidad de llegar a ser. Y ese llegar a ser es precisamente el sentir de toda propuesta de trabajo. Muy bien, prosigo. Y él, ya para ir terminando esta tentativa, bueno, ya casi vamos a tomar un receso. Aquí el profesor en la tercera tesis describe precisamente todo lo que retoma las ideas de este psicólogo de Harvard,
Howard Gardner, que él llegó a decir que existe un poco más de 8 inteligencias múltiples, más de 8 inteligencias múltiples. Y uno reflexionaría, bueno, ¿qué tipo de inteligencias deben de existir? Y en efecto, a lo mejor diga, bueno, profesor, pero tiene que ver con qué aspecto. Pues precisamente cuando ustedes lleven a cabo un proyecto, no pierdan de vista quiénes son los integrantes, quiénes son los que van a colaborar, quiénes son los que van a llevar a cabo, y cada uno les vas a dar, según su capacidad de ese momento, una tarea específica. No le puedes dar, por ejemplo, a un grupo de niñas que son arquetas, que son serias, muy serias, y no les gusta hablar en público, no les vas a decir, ustedes van a presentar el proyecto, era, ¿qué voy a hacer, por Dios? No, que profesor, no me metas en estos enrollos. Y me hace recordar precisamente las famosas efemérides de los días lunes, ¿no? Cuando te día vas a presentar a Benito Juárez, el masón, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Me da miedo. Entonces, a eso se refiere este profesor en proyectos, en aprendizaje basado en proyectos. Vean que cada uno de los sujetos tiene una independencia. De hecho, la palabra individuo viene de la palabra latina que significa indivisible. Es decir, cada uno de estos sujetos tiene una forma de conocer el mundo, un concepto epistemológico, pero también la forma de cómo narrar esa realidad, cómo desarrollarlo. A lo mejor un grupo es más, un poco más de énfasis, les das un poco esto y demás. Entonces, no se les olvide este punto, profesores, y eso es importante que lo tengan en función, porque si uno como docente, ustedes como expertos, eh, van a delegar, van a dar también autoridad a alguien más como monitores, un poco trabajando el método lancasteriano, a lo mejor a la persona que le vas a dar esa responsabilidad no es apto. No es que no tenga la capacidad, tiene una capacidad, pero para otra cosa, no para ese momento. Por lo tanto, no se les olvide en proyectos educativos tener siempre presente el tipo de inteligencias que tienen sus estudiantes, los padres de familia que te van a apoyar para llevar a cabo este trabajo. Tenerlo presente, profesores. Muy bien, sin más preámbulos, ¿qué les parece si tomemos un pequeño receso, profesora Edith, profesora Lisbeth, profesor Juan? Ya sueno como si fuera el reencuentro de Temerarios. Este grupo, no sé si yo lo escuchaba en la preparatoria, lloraba con esas músicas, ¿no? Algo así de Temerarios. Pues tomemos un receso, profesores, y nos vemos ahorita. ¿Qué les parece en 5 minutos? 5 minutos. Muy bien, ahorita nos vemos, profesores.